Continuamos con esta cobertura especial que hace CERTV Noticias y CERTV Panamá sobre el tema de esta nueva sesión de la Asamblea Ordinaria, pero vamos a tocar temas puntuales. Ya tenemos a Araceli Quintero, en estos momentos una entrevista con el Ministro de Desarrollo Agropecuario, el señor Augusto Valderrama. Araceli, estamos contigo, buenos días. Buenos días, Ángel, Cristel. Efectivamente, el equipo de Yo Me Informo PMA se une a esta transmisión especial Acción 2020, donde estaremos hablando de ese resumen de ese primer año de gobierno del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, donde vamos a conocer todas esas acciones emprendidas por los diferentes ministerios e instituciones. Y por supuesto, ya vamos a entrar entonces en materia informativa, porque tenemos el contacto directo con el señor ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Bienvenido a Acción 2020. Buenos días, un placer estar con usted y con toda la gran teleaudiencia de este gran programa. Un saludo para todos y Dios me lo bendiga. Así es, ministro, muy importante su participación, sobre todo porque vamos a conocer esas acciones que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Agropecuario durante este primer año de gobierno. Obviamente hay un antes y un después, antes de la pandemia y después de la pandemia. Definitivamente se ha reforzado con programas como Panamá Agro Solidario, pero queremos que sea usted el titular de esta cartera, que nos haga un balance de ese primer año de gestión. Adelante. Sí, muy buenos días. Primero que todo, agradecerle la oportunidad que nos brindan, y nosotros queremos reiterar en primera instancia que antes del 1 de julio, en administraciones anteriores, el sector agropecuario había sido abandonado, fuertemente golpeado por las excesivas importaciones, y los productores tuvieron durante varios años manifestándose abiertamente en la calle, cerrando avenidas, manifestándose con animales, con personal, con sus caballos y vacas en la cinta costera. Estuvieron también cerrando puntos básicos del país como divisa, inclusive intento de secuestro de varias autoridades importantes del ministerio, y también la situación de cierre de todo el país por el sector agropecuario. Fue primera vez en muchos años que en el tema de la política, en el proceso electoral, el sector agropecuario logró un tema importante, siendo el debate de Volcán uno de los temas más importantes, donde se planteó la importancia del sector agropecuario dentro del país. Y en el proceso de campaña, el presidente Nito Cortizo, en su plan de gobierno y 125 acciones, se comprometía claramente a la defensa y a la protección del sector agropecuario que había sido abandonado. Después de un año, nosotros podemos rendir un informe satisfactorio, y pienso que el gran logro del gobierno del presidente Cortizo en este año, a pesar de haber tomado un gobierno con grandes deudas por más de 1.800 millones a proveedores, con cuentas que no estaban presupuestadas y no estaban contabilizadas por más de 1.800 millones, pudimos, gracias al esfuerzo del grupo económico, saldar cuentas, entre ellas el primer pago que se hizo por más de 40 millones a los productores que se les adeudaba desde años atrás. Igualmente, lo más importante fue retomar toda una serie de acciones que habían sido una demanda histórica de los productores, como la devolución de los fondos del FESI, el plan Panamá sin hambre, donde se favorecía la compra de productos a todos los productores panameños y se ayudaba desde el punto de vista social a los sectores estudiantiles de más bajo nivel económico para su alimentación. También se hicieron acciones importantes en cuanto a retomar la defensa de la producción nacional mediante la toma de acciones en cuanto al control del contrabando y grandes actos de defraudación fiscal y de acciones que iban en contra de la producción nacional, como el descongelamiento de carnes y la subfacturación. Estas acciones lograron recuperar la confianza del sector agropecuario en el gobierno y en la acción gubernamental. Y hoy vemos un sector agropecuario que, a pesar de las dificultades económicas,
se encuentra en la calle produciendo, está trabajando por el apoyo que se ha dado. El plan cosecha de agua que se hizo con este gobierno en el interior favoreció a los productores, se agilizaron los préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Nacional, se estimularon las exportaciones a países como Europa, Estados Unidos, Canadá y China especialmente, y se tomaron acciones desde el punto de vista de apoyar a los productores a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, a través del ARAP, del Instituto de Desarrollo de Investigaciones Agropecuarias y para las acciones del sector. Y lo más importante, se fortalecieron las cadenas agroalimentarias, que según lo planteado en el plan de gobierno del presidente Cortizo, había que fortalecerlas porque en esas cadenas están incluidos tanto productores, industriales, comerciantes, importadores y el consumidor. Fue el primer año donde no se importaron productos de manera excesiva y un caso muy especial fue el arroz, cuando los gobiernos anteriores utilizaban este producto para producir ganancias a algunos sectores, menos a los productores. Este gobierno de manera importante suspendió la importación de arroz a través de Lima y fue después de la compra de la producción nacional, que por primera vez en 15 años se hacía, donde los productores pudieron vender su producto a buen precio, se autorizó entonces la importación a aquellas empresas que habían comprado producto nacional y asimismo se hizo con todos los rubros en todas las cadenas. Ministro, ¿me escucha? Consideramos que estamos en esa dirección y esa es la dirección correcta que hemos actuado en apoyo al sector gobierno. Durante este primer año de gobierno también se llevó a cabo el gabinete agropecuario, precisamente presidido por el señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, donde también se tomaron decisiones importantes en beneficio de este sector, para que nos comente un poco sobre las mismas. Sí, el gobierno del presidente Cortizo, siendo el presidente Cortizo un productor natural de muchos años, habiendo sido ministro de Desarrollo Agropecuario, presidente de la Asamblea Legislativa, es un conocedor total del sector agropecuario y de las circunstancias socioeconómicas de este país. Y con ese sentido, el primer gabinete se hizo en divisa, y se cogió divisa porque divisa ha sido durante muchos años, desde los años 30, cuando un gran equipo de panameños con una visión de futuro pensaron que el sector agropecuario era un eje fundamental para el desarrollo del país y sobre todo el interior de la República. El Instituto Augusto Samuel Boy se creó con el propósito de dotar al país de una gran cantidad de valores, de mentes, para que desarrollaran el sector agropecuario con un recurso humano de calidad. Muchos de los graduados de ese colegio han sido ministros y han ocupado grandes puestos. Se tomó ese lugar para dar un llamado a todo el sector diciendo que el sector agropecuario iba a ser importante en este gobierno y ahí se tomaron las medidas básicas y también se creó el gabinete de sector agropecuario, gabinete agropecuario, con el propósito de que los sectores del agro de todas las partes del país tuvieran participación, pudieran sentirse parte de las decisiones y consultas que el gobierno haciendo, y el gabinete ha sido un paso especial y fundamental. Igualmente, nosotros se presentaron leyes importantes como la ley de la eliminación de la USA, que está en discusión, para evitar las grandes importaciones a destiempo y favorecer y modernizar el sector y devolver al sector tanto de salud como del sector del MIDA las facultades que la Constitución le ofrece y que habían sido arrebatadas. Igualmente se han establecido leyes como la ley de la agricultura familiar para aprobar apoyos y recursos a los sectores más desposeídos de la cadena, que son las familias de pobreza multidimensional y sectores que no se han incorporado realmente a la producción. Eso ha demostrado el dinamismo que el sector agropecuario ha tenido en estos meses y gracias a Dios,
por ese apoyo que se le dio al sector agropecuario en los meses anteriores, claramente a través de las acciones de gobierno. Hoy, después de pandemia, de más de casi 4 meses que vamos a tener, el sector agropecuario, a pesar de las limitaciones, a pesar de las grandes dificultades que representa esta crisis a nivel mundial, se ha mantenido produciendo 24 horas, 7 días a la semana, y ha mantenido la alimentación de todos los panameños, y felicitamos a todos los hombres del campo que de manera heroica han podido apoyar en esta pandemia la producción nacional. Adicional, el sector agropecuario es uno de los pocos sectores que no ha sido afectado en esta pandemia, que sigue trabajando, ha mantenido los niveles de crecimiento. Las siembras para las cosechas de este año se han hecho de manera satisfactoria, y además, como se señaló, se han establecido planes agresivos de apoyo al sector dentro de la pandemia. Uno, el programa Panamá Solidario, donde nosotros, a través del programa Panamá Solidario, estamos adquiriendo productos ya casi por más de 20 y pico de millones de dólares en este momento, comprando a los productores nacionales todos los productos como proteínas, carnes, pescado, en el área de frutas, en el área de hortalizas, arroz, maíz, lo que le ha permitido a los productores tener confianza y seguir produciendo. Igualmente se han establecido una serie de programas de financiamiento, en este caso el programa Panamá Solidario, donde estamos ofreciendo a los productores préstamos por 100.000 balboas a 3 años a 0% de interés en el Banco de Desarrollo Agropecuario. Ya hemos entregado más de $500,000 en préstamos, y esta semana, el día viernes, estaremos en las provincias centrales con el director del banco, Cecilio Ricor, entregando otra cantidad, y seguimos avanzando, apoyando a los productores en esta pandemia. Adicional, hay un programa de $150 millones que se está tramitando con el Ministerio de Planificación y el Banco Nacional por $150 millones para préstamos para medianos y pequeños productores del sector agropecuario. Y igualmente el Ministerio está participando con la FAO, ICA, organizaciones internacionales. Hemos tenido reuniones con ministros de toda América Latina virtualmente y de Centroamérica para tomar acciones con estos organismos de manera rápida, porque el sector agropecuario tenemos que apoyarlo y lograr mantener durante esta pandemia y post-pandemia una producción efectiva de alimentos, porque también la alimentación es parte fundamental de la salud. Nosotros auguramos buenos momentos para el sector agropecuario. Hemos estado en contacto permanente con los productores. Estuvimos el fin de semana en la región de Costa Bajo viendo inversiones importantes, más de 350 hectáreas de plátano con cacao, con inversión de fondos alemanes. El sector agropecuario en esa área, sobre todo el ganadero, pujante y produciendo en tierras altas, el sector productivo, apoyando a los productores de provincias centrales. Y verdaderamente el gobierno del presidente Cortizo, a partir del 1 de julio, representó un antes y un después a favor del sector agropecuario. Así que estamos en este momento comprometidos con el agro a modernizar el sector, a establecer tecnología, riego y elevar la competitividad. Hemos aumentado en la pandemia más de un 11% de las exportaciones, a pesar de todas las dificultades. En medio de la pandemia enviamos el primer contenedor de papaya a Canadá, se está enviando productos de melón a Europa, estamos tramitando el aumento de más de 80% de carnes a China. O sea que el sector tiene posibilidades, tiene potencialidades. Lo que hay que brindarle la seguridad, hay que brindarle la estabilidad, hacer de cada productor un empresario exitoso, y sobre todo que el gobierno, a través de sus instituciones, sea un facilitador del sector y no un competidor, y no un sector público hecho para favorecer a pocos en perjuicio de la gran mayoría de nuestros productores. Este gobierno ha cambiado la metodología y ha dado confianza, esperanza y seguridad a los productores.
Ministro, completo ese balance que usted hace a través de este programa especial del primer año de gobierno del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, Acción 2020 a través de SER TV, y por supuesto donde ha dejado claro ese acompañamiento que hacen las autoridades, en este caso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para los productores, donde ya se avanza además con un programa de Panamá Agrosolidario, y por supuesto donde se va a garantizar también esa cadena agroalimentaria para que todos los panameños no tengan ningún tipo de temor en cuanto al abastecimiento de los alimentos. Muchas gracias a usted por acompañarnos y permitir pues que los panameños conozcan de viva voz todas esas acciones que ejecuta el gobierno. Sin distingo de ningún color, de partido, de nacionalidades, de género, de nada que nos divida. Es el momento de unirnos juntos cuando vemos las dificultades tan grandes que vive el mundo hoy en día, de países hermanos de América Latina con situaciones verdaderamente dolorosas y desastrosas. Primero que todo, seamos nosotros garantes y vigilantes de la nueva normalidad. El virus se va a quedar por mucho tiempo y vamos a tener que ser responsables socialmente, conviviendo con las nuevas normas, uso de mascarilla, el distanciamiento social, el cumplimiento de todos los protocolos y sobre todo estar nosotros vigilantes de nosotros mismos y cuidar a los demás y hacer que los demás cumplamos todos socialmente las reglas. Y adicional, tenemos que trabajar juntos por Panamá. Es fácil criticar, es fácil decir cómo se deben hacer las cosas, pero en este mundo potencias mundiales con grandes ingresos están sufriendo mucho más que nosotros, con más problemas y más dificultades, este problema de la pandemia. No es fácil, es duro, pero yo pienso que la unidad nacional, poner por encima nuestros intereses particulares, ser proactivo, apoyar, criticar productivamente, pero también trabajar en beneficio de Panamá, será lo que nos haga triunfar y salir adelante de esta difícil situación. Yo sé que tenemos la capacidad, Dios nos dé la sabiduría y la creatividad para hacerlo, y sobre todo unidos y solidarios. Y recuerda, panameño, por orgullo y por sobrevivencia, consumen lo tuyo. Es el momento de apoyar a las industrias, a las empresas, al productor panameño, para que ese empleo se quede en Panamá y podamos paliar la gran cantidad de panameños y ayudar a encontrar un empleo que hoy sufren el desempleo y la situación dura de esta pandemia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Así es, yo me quedo con ese mensaje, señor ministro. Panameño con orgullo, consume lo tuyo, y por supuesto que aquí la única bandera que debe reinar es la de nuestro querido Panamá. Tenemos más invitados porque vamos a seguir hablando de este primer año de gestión. Ahora establecemos el contacto directo con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Bienvenida, ministra. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Ministra, un día muy importante porque se cumple ese primer año de gobierno, donde se hace prácticamente un balance y un recuento de todas esas actividades y todas esas acciones que se han ejecutado por parte del gobierno central. En este caso, el MIDES ha tenido varios programas, pero en especial uno de los insignias ha sido el Plan Colmena, para que nos hable de este y de otros programas que también ejecutan, y también para indicarle que tenemos una transmisión desde la Asamblea Nacional, y para que esté anuente que en cualquier momento se pueda hacer algún paréntesis por la llegada tanto de diputados como de autoridades. Pero continuamos entonces con ese resumen que usted nos va a presentar. Adelante y bienvenida. Sí. Gracias. Bueno, el Plan Colmena es el plan estratégico y es la estrategia principal del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y en este ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, se lanzó el Plan Colmena, que tiene como objetivo reducir el hambre y la desigualdad en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Para eso, para determinar cuáles eran estas personas, esta población vulnerable, se utilizó el índice de pobreza multidimensional por corregimiento, y con esto se busca transformar la vida de 777,000 panameños y panameñas que viven en pobreza multidimensional.
que van en 300 corregimientos y 63 distritos. Es la forma de gobernar de nuestro presidente Cortizo, que quiere llegar a las comunidades, no imponer las necesidades de la comunidad, sino que juntos, trabajando juntos, el sector gobierno con las autoridades locales, el gabinete social, la empresa privada, la participación ciudadana, todos juntos en las comunidades, decidir cuáles son los proyectos prioritarios y llevarlos a cabo de manera de reducir el hambre y darle oportunidad a todos los panameños. Así es. Este programa se lanzó y además se está realizando el plan piloto en Capira, en los cities, y es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza. Y en esta administración, bajo mi ministerio y junto con la viceministra Milagros, vamos a seguir con este programa por todo el país. Importante, ministra, que otro de los puntos cardinales del Ministerio de Desarrollo Social ha sido esa atención sobre todo a la primera infancia y en tiempos de pandemia, donde también se ha habilitado una serie de programas a través de la web para que los padres sigan ese acompañamiento también desde casa, para que nos comente. La primera infancia es otra de las prioridades del gobierno de nuestro presidente Laurentino Cortizo y es una prioridad en mi administración. En este primer año se abrieron 8 CAIPIs. La importancia de los CAIPIs, sobre todo para nosotras las mujeres, nos da la oportunidad de ir a trabajar, de que nuestros hijos estén bien cuidados, pero que además de eso reciban la estimulación y se nutra de alguna manera, no sé cómo explicarlo, su cerebro, la conexión de las neuronas en estas edades, en los primeros 3 años, es fundamental para el futuro de nuestros niños. Y por eso ya hay un proyecto de ley sobre la primera infancia en la Asamblea Legislativa, el cual vamos a promover y queremos que esto sea una ley de la República. Y además de eso, con el tema de pandemia, se desarrolló en nuestra página web, junto con el BID y UNICEF, un micrositio llamado Tu CAIPI en Casa, que hemos llamado Tu CAIPI en Casa, que nos da las herramientas a las familias sobre estimulación, cuentos, formas de aprendizaje para nuestros niños que están en este momento en la casa por la pandemia y que no pueden estar en nuestros CAIPIs. Los invito a aprovechar esta oportunidad y estas herramientas que facilitan la forma de jugar con nuestros niños, que el juego es tan importante para ellos en estas etapas iniciales. Se construyeron 8 CAIPIs, tenemos más en proyecto en este momento en licitación y vamos a seguir apoyando la primera infancia. Importante esa habilitación de esos nuevos 8 CAIPIs, ministra, porque esa población infantil lo necesita tanto y sobre todo en las condiciones precarias de muchos lugares donde fueron inaugurados. Tuve la oportunidad de participar de la apertura de uno en la comarca y definitivamente las condiciones en las que se encontraban los mismos y la alegría que tenían tanto los niños como los padres de familia, de verdad que es una labor muy importante que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Otro punto importante, a pesar de las situaciones complicadas que se presenta en tiempos de pandemia, ministra, ha sido que el MIDES no ha detenido el pago de las transferencias monetarias condicionadas. Esto ha sido un apoyo importante para las familias panameñas. Así es. En cuanto al tema de el programa de transferencias monetarias condicionadas, no se ha parado en pandemia y al final me gustaría decirte que en subsidios en total el Estado ha dado 1.600 millones de dólares. En el tema de transferencias monetarias condicionadas, la red de oportunidades ha beneficiado a más de 40.000 personas, la de 120 a los 65 a 125.000 personas, Ángel Guardián a más de 19.000 personas, y con esto estamos apoyando
a las personas más vulnerables de nuestro país en todas las regiones y provincias de Panamá. Además de eso, en este ministerio se está trabajando, ya próximo está por terminarse, el registro nacional de los beneficiarios. De esta manera vamos a saber y vamos a poder cruzar la información de todos los beneficiarios a nivel nacional. Ministra, también veíamos que en el día de ayer usted hacía un recorrido junto a la gobernadora para dotar de insumos a algunos albergues, en este caso el del Centro San Juan Pablo II, donde ellos realizan una labor con todas las personas que viven en indigencia, sobre todo en sectores de Ciudad Capital. ¿También se está realizando esta práctica en otros puntos? Bueno, esa fue mi primera salida porque aquí no paramos. Yo tengo escasos días de estar en este ministerio, pero junto con la viceministra organizamos con la gobernadora ir al centro. Uno de los problemas principales que ha surgido durante esta pandemia, uno es que hemos podido ver todos los problemas sociales de nuestro Panamá que llevan décadas. Uno de los países más desiguales del mundo, y en esta pandemia uno de los sectores que más ha sufrido o que se ha visibilizado el problema son las personas sin techo. Ayer entonces tuvimos la oportunidad de visitarlos, de llevarles unas palabras de ánimo, algunos insumos de higiene personal, y vamos a seguir trabajando no solo con este sector y con las ONGs, sino también con todos los sectores de este país para poder brindarle oportunidades reales a nuestra población, para poder disminuir la pobreza y las desigualdades que tanto nos aquejan y que es una deuda que tenemos con nuestra sociedad y es el pilar del gobierno del presidente Cortizo, combatir la pobreza y la desigualdad y vencer y conquistar la sexta frontera. También esas estrategias que tiene el MIDES también con la empresa privada y distintas organizaciones para llevar un apoyo más expedito a las comunidades y a las personas que tanto lo necesitan, ministra. Sí, así es. Por eso decía lo importante de seguir y continuar con las alianzas, el sector privado, con las ONGs, y con todas las personas, este es un ministerio de políticas abiertas para escuchar a la gente, y vamos a seguir en nuestro caminar escuchando a la gente, apoyando a la gente y creando políticas y alianzas público-privadas para llegar a estas personas y disminuir las desigualdades en nuestro país. Ministra, ya hemos escuchado qué ha hecho el MIDES en su primer año de gestión, pero ¿cuáles son esas proyecciones, tomando en cuenta que estamos todavía pues en tiempos de pandemia y no sabemos hasta cuándo va a durar la misma? Bueno, las proyecciones seguimos, un poco de tranquilidad, seguimos con las transferencias monetarias condicionadas, vamos a seguir con nuestros programas. Además de eso, fortaleceremos el tema del Registro Nacional de Beneficiarios, la prioridad Primera Infancia y Plan Colmena, y vamos a seguir en alianzas con todo nuestro tema de política social. La juventud es importante, la niñez, las mujeres, todas las personas, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Vamos a trabajar de la mano para disminuir las desigualdades en nuestro país. Ese mensaje final, señora ministra, para todas las personas que sintonizan en estos momentos, ese resumen Acción 2020, para que tengan la esperanza y ese acompañamiento que van a recibir, por supuesto, de las manos del MIDES, y también ese contacto que van a tener ustedes con la población. Adelante. Sí, bueno, seguimos trabajando con las prioridades del presidente de la República, con el Plan Colmena. Vamos a llegar a todos los rincones de este país. También está el Vale Digital, que estamos beneficiando a 634.857 personas. Y bueno, seguimos aquí con política de
de puertas abiertas para todos ustedes, caminando todos los días por las comunidades y escuchando el sentir de ustedes, trabajando por alcanzar la sexta frontera. Bueno, muchas gracias a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, que nos ha acompañado en este programa especial, hablándonos precisamente de ese primer año de gobierno y esas proyecciones que tiene el MIDES para los próximos años. También vamos a continuar, muchas gracias ministra por acompañarnos, vamos a continuar con más de este especial. Ahora vamos a pasar entonces al tema educación, porque recordemos que se ha hecho mucho en esta materia, sobre todo con la integración de la tecnología, pero precisamente vamos a conocer un reportaje especial donde vamos a hacer o conocer ese balance de este primer año de gestión del Ministerio de Educación. Adelante. Desde que el presidente Laurentino Cortizo presentó su plan de gobierno, uno de los temas prioritarios fue la educación, tema que el mandatario denominó la estrella. Que la educación es la fuerza transformadora y esa convicción reafirma en mí cada día la decisión de dar prioridad al proceso educativo como el principal instrumento para cerrar la brecha de la desigualdad en nuestro país. En este sentido, el Ministerio de Educación en su primer año de gestión ha desarrollado una serie de programas en beneficios de la educación panameña. Sí, definitivamente nosotros iniciamos exactamente hace un año con muchos proyectos de gobierno, principalmente a reducir esa brecha de pobreza y desigualdad, y pudimos arrancar y estamos ya finalizando el pilotaje de un proyecto significativo para el proceso educativo, que es el proyecto Estudiar sin Hambre, que completó prácticamente su fase de pilotaje. Sin embargo, por el distanciamiento que en este momento nos obliga, tendríamos que esperar el retorno a las escuelas para seguir con todo ese proceso de muchos componentes. Igualmente te puedo hablar del proyecto de desarrollo infantil temprano, que a pesar de que se ha visto interrumpido físicamente, se ha generado muchos proyectos de apoyo a la familia y a los niños, sobre todo de primera infancia, para continuar ese proceso de educación en su casa. Igualmente la capacitación docente y la formación. Y ahí sí nosotros hemos dado una escalada muy grande, porque a raíz de la pandemia te puedo comentar que en los primeros 15 días teníamos 23.000 docentes inscritos. A la fecha hemos capacitado el 43% de los docentes, a diferencia de enero de 2019, donde se capacitaron 9.000. Entonces creo que se van generando oportunidades en el sistema. Obviamente esto nos lleva a tener un sistema más flexible, más amigable, más humano, que pueda valorar las diferencias y saber que tenemos que llegar a esa brecha donde en situaciones normales no es posible llegar. Una de sus primeras acciones fue el pago de vigencias expiradas a 36.403 docentes por un monto de 37.9 millones de balboas con más de 15 años de atraso. El programa Estudiar sin Hambre es uno de los proyectos del gobierno que busca romper la brecha de desigualdad. El programa tiene dos componentes básicos, que son proporcionar una alimentación nutritiva y balanceada a los estudiantes y apoyar a los agricultores con la compra de su producción para preparar los alimentos en las escuelas. La situación del coronavirus hizo que el Meduca cambiara sus estrategias. Pero ahorita mismo estamos desarrollando otro tipo de estrategia. Como nosotros, ya que no podemos tener a los jóvenes dentro de los centros educativos, para poder brindarles el plato de comida que se les ofreció, estamos trabajando para llevarle entonces la alimentación a sus casas. Ya tenemos un equipo que ha venido levantando toda la logística entre la Dirección General de Educación, la Dirección Nacional de Nutrición, el MIDAS, que está trabajando de la mano con nosotros, y estamos preparando entonces algo similar a Panamá Solidario, pero es del Ministerio de Educación, las bolsas de comida que le vamos a hacer llegar a los estudiantes que están dentro del Plan Colmena. Ya tenemos las estadísticas, ya tenemos los números, y lo vamos a hacer en 2 etapas, donde le vamos a llevar entonces la bolsa de alimentos, y ahí van a ir otros enseres para poder colaborar con los padres de familia para que el plan Estudiar sin Hambre, ya que no está dentro de los colegios, lo vamos a llevar directamente a las casas de nuestros jóvenes estudiantes en el área del Plan Colmena.
En giras de trabajo comunitario se atendió a 125 centros educativos con trabajos de pinturas, reparaciones de las instalaciones de los colegios, además de cursos propedéuticos a 250 estudiantes de la comarca Nove Buglé. En temas de proyecto, al cierre del año 2019 se pudo retomar 161 proyectos que se mantenían en ejecución, señaló Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación. El año 2019 lo cerramos con la recuperación de 161 proyectos nuevos, proyectos que se encontraban en problemas económico y problemas de desarrollo del mismo proyecto. Sin embargo, lo hemos podido recuperar. Eso suma alrededor de 400 millones de dólares. También logramos dar alrededor de 10 órdenes de proceder de nuevos contratos por un monto por encima de los 20 millones de dólares. Adicional a eso, el programa de mantenimiento llegó a intervenir más de 1.200 escuelas a nivel nacional. Eso fue un logro, puesto que más del 90% de las escuelas estuvieron listas para el inicio de año escolar, debido a que el mantenimiento se inició desde los primeros días que estuvimos. La remodelación de algunos colegios se ha visto pausada por el coronavirus, donde se mantiene a la espera la reactivación 58 de estos proyectos. Hemos solicitado al Ministerio de Salud la reactivación de 58 de estos proyectos. Estamos en espera de que el Ministerio nos dé la orden para poder reiniciarlos. En cuanto a la Escuela Venezuela, es un acto público que tenemos pendiente de realizar. Es posible que se esté realizando en el mes de julio, es la fecha tentativa, dependiendo de la apertura de Panamá Compra, y es un proyecto que debe estar iniciándose a final de año. De las escuelas rancho, para estos próximos meses y luego de la reactivación de los proyectos, debemos estar recibiendo alrededor de 40 escuelas nuevas que ya están en su fase final. También tenemos más de 120 proyectos a nivel de comarcas o áreas de difícil acceso. Eso es adicional a los 161 proyectos de escuelas nuevas y de rehabilitación, puesto que Escuelas Rancho es un programa aparte. También tenemos contemplado iniciar unos nuevos proyectos de aulas rancho con aulas modulares o con sistemas constructivos que sean mucho más fácil de poder llevarlos a esas áreas y sea también más rápida su construcción. La formación al docente también se convirtió en algo fundamental en el plan de gobierno de educación, otorgando 35 becas de maestría y doctorados a docentes universitarios. Los estudiantes graduandos también recibieron cursos. En una primera etapa, 15.000 estudiantes fueron capacitados en universidades particulares. 26.000 maestros y profesores reforzaron sus conocimientos en plataformas virtuales durante el COVID-19 de forma gratuita mediante ONGs. Yaruseski Ruiz, docente de química, recibió capacitación y ante la innovación que han optado las autoridades para dar clases de forma virtual en radio y televisión, le ha ayudado para dictar clases. El Meduca nos ha proporcionado con algunas plataformas, algunos cursos de entornos virtuales y otros de elaboración de guías didácticas para entonces a poderlos aplicar en lo que es la nueva normalidad para las clases virtuales primeramente y luego semipresenciales. En el área de entornos virtuales, para aprender a manejar las distintas plataformas que existen, algunas que son gratuitas, otras no, pero que nos ayudan para el mejoramiento de las clases. Y en el área de lo que es la elaboración de guías didácticas, de igual manera para aprender a elaborar una guía y poder aplicar de una mejor forma los contenidos en esta nueva normalidad, sobre todo que vamos a empezar virtualmente. Como plan de innovación COVID-19, el gobierno lanzó el programa STER, que trata del retorno a clases a distancias, proyecto que inicia este 20 de julio. Esta Estrategia Nacional de Educación Multimodal de Panamá tendrá en su primera fase un costo de $30 millones, que incluye la plataforma, el desarrollo del contenido y la dotación de equipos a estudiantes de 12º. STER es parte de la transformación educativa de nuestro país. Integra la experiencia de nuestros profesores y maestros con la tecnología utilizada en los mejores sistemas educativos del mundo, permitiéndole a estudiantes de áreas de difícil acceso tener la misma educación de los estudiantes que se encuentran en las ciudades. STER es equidad educativa, es la mejora de la calidad de la educación en nuestro país. A raíz del COVID-19, el sistema educativo inicia procesos de mejora e innovación educativa
por lo que hoy reconocemos el trabajo realizado en más de 831 centros educativos de todo el país que nos llevan a saltos acelerados y significativos en educación virtual. Hoy, al contar con una plataforma nacional de propiedad del Ministerio de Educación, con aporte de profesionales panameños del sector educativo y de tecnología, iniciamos la apertura a un periodo de oportunidades que transformará significativamente nuestras comunidades educativas sin dejar a nadie atrás. Hemos diseñado una estrategia nacional de educación multimodal que en esta primera fase formarán como tutores virtuales a más de 3.000 docentes y beneficiará cerca de 32.000 estudiantes de 12º grado. En siguientes fases se integrarán de manera escalonada los distintos niveles educativos. Con este último programa, el Ministerio de Educación resaltará las competencias tecnológicas de los docentes panameños y permitirá que la estrella de la educación brille en igualdad de oportunidades para todos. José Adames, CRTV Noticias. Importante conocer todo lo que ha realizado entonces el Ministerio de Educación durante este primer año de gobierno y cómo se ha manejado en tiempos de pandemia. Recuerden que se ha establecido para el próximo 20 de julio entonces también el inicio del año escolar a distancia y tomando en cuenta las clases que se dan a través de las pantallas de CERTV. Ahora vamos a conocer entonces un post que ha hecho el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en sus redes sociales a través de Instagram y también de Facebook, donde él a través de una fotografía nos menciona lo siguiente: hace un año asumí el cargo honroso de presidente de la República que ustedes me confiaran en las elecciones de mayo de 2019. No podía imaginar entonces que apenas iniciado nuestro gobierno tendríamos que hacer frente a la más seria de las crisis de nuestra vida como república y una de las más dramáticas que haya vivido en siglos la sociedad humana. Esa circunstancia no solo afectó el ritmo de crecimiento positivo que traíamos, sino que trastocó los diversos órdenes de nuestro desarrollo. El COVID-19 nos somete aún a pruebas inéditas y exigentes que debemos superar para disputarle cada día vistas a la pandemia. La manera previsora y responsable en que lo hemos hecho nos permite mostrar un desempeño referente en la lucha regional contra este flagelo. Estamos convencidos que en el caso de Panamá, la fase más difícil de esta situación global está por llegar, lo que exige de los panameños no ceder ni un palmo de terreno al avance de este virus maligno. Por el contrario, debemos incrementar las medidas sanitarias recomendadas, cuya eficacia sigue siendo la primera barrera de contención para posibles contagios. El gobierno que presido adelanta desde ya planes realistas con miras, por una parte, a impedir que los estragos de la pandemia ahonden la brecha de la inequidad social y por otra, a recuperar y a acelerar el desarrollo social que los panameños hemos de alcanzar. Ello será posible en la medida en que comprendamos que en la unión de nuevas voluntades reside la fuerza para lograr los propósitos que marcan nuestro destino nacional. Este día, en cumplimiento de mandato constitucional, presento ante la Asamblea Nacional el informe sobre nuestro primer año de gestión en un ejercicio de rendición de cuentas a mis conciudadanos. Este ha sido el escrito que a través de sus redes sociales ha colgado el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, como motivo entonces de ese primer año de gobierno y por supuesto a través de las pantallas de CERTV usted va a tener la cobertura completa entonces de todo lo que acontece en la Asamblea Nacional con la instalación de este periodo y por supuesto ese informe a la nación que emitirá el señor presidente. Ángel, seguimos contigo. Así es, como usted dijo, Aracelis, primera legislatura, segundo periodo ordinario. Una realidad que hay que decirla, unas personas me están preguntando que todo ha cambiado. Obviamente los actos protocolares se van a desarrollar, esperemos que a las 9 de la mañana, pero con las medidas de bioseguridad que ustedes han podido percibir a través de estos informativos de CERTV Noticias. Pero vámonos con José Oro, ya han llegado algunas autoridades. José Oro tiene listo al director de la Policía Nacional temas puntuales en este primer año de gobierno. Vamos con usted, señor José Oro, adelante, buenos días.